Episodio 1. La lágrima que nunca debió caer. La noche que cambió todo no trajo truenos ni relámpagos. Solo silencio. Un silencio tan espeso que parecía tragarse hasta el sonido de la respiración de las monjas. Sor Amalia despertó de golpe. No por un ruido, sino por algo mucho más extraño, una campanada sorda en su pecho. Como si el cielo hubiese tocado su corazón. Guiada por un impulso que no podía explicar. Caminó descalza hasta la capilla. Las puertas, que siempre estaban cerradas con cerrojo, se abrieron solas. Dentro, la penumbra era tan densa que la llama de las velas apenas se atrevía a brillar. Entonces lo vio, bajo el altar. Un pequeño frasco sellado con cera antigua, cubierto de polvo y telarañas. Parecía insignificante hasta que sus dedos lo rozaron. El vidrio estaba frío, pero lo que contenía ardía como fuego vivo, pequeñas gotas cristalizadas, idénticas a lágrimas humanas. ¿Qué es esto?, susurró Amalia, temblando. En el mismo instante en que una de aquellas lágrimas se derritió entre sus dedos, una voz resonó, no en la capilla, sino dentro de ella. Amalia. La monja retrocedió, ahogando un grito. No era una voz como las de las visiones de los santos que había leído en los libros. Era una voz rota, ahogada en llanto. No todo lo que brilla en el cielo es santo. El aire de la capilla se volvió denso, casi imposible de respirar. Las paredes parecieron susurrar, como si la piedra misma quisiera huir. Amalia cayó de rodillas, apretando el frasco contra el pecho. No entendía nada, pero tampoco podía soltarlo. Era como si cada lágrima contenida allí la mirara desde dentro, reclamando ser escuchada. De pronto, las campanas del convento sonaron 3 veces. Ninguna hermana estaba en el campanario. Ninguna mano las había tocado. Amalia lloraba sin darse cuenta. No de miedo, sino de algo peor, reconocimiento. Aquella voz en su mente no era desconocida. La había escuchado antes, en los sueños de su niñez, cuando creía que Dios aún respondía. Pero esa noche, por primera vez, él no parecía un padre, parecía un prisionero. Cuando volvió a abrir los ojos, la capilla estaba en calma. La lágrima que había tocado ya no estaba en el frasco. Y en el suelo, frente al altar, alguien o algo había escrito con agua: escucha mis lágrimas antes que mi palabra. Amalia apretó los labios. Si lo que había oído era real, todo lo que sabía de su fe estaba a punto de romperse. Episodio 2. El eco de una oración rota. Las campanas del convento no volvieron a sonar aquella noche, pero el silencio que dejaron pesaba como una maldición. Sor Amalia apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquella voz, la misma que lloraba dentro de ella, repitiendo una frase imposible. No reces por ellos, aún no. Al amanecer, Amalia intentó convencerse de que todo había sido una alucinación. Pero mientras se vestía para la misa, sintió el frasco oculto bajo su hábito, frío como un cadáver. Las lágrimas en su interior parecían brillar con una luz tenue, como si esperaran algo de ella. La misa comenzó como siempre, cánticos apagados, incienso flotando en el aire, y los pasos lentos del padre Ramiro acercándose al altar. Pero cuando levantó el cáliz para la consagración, el mundo pareció quebrarse. Las palabras del sacerdote no salieron como siempre. En vez de latín, una lengua desconocida surgió de sus labios, gutural y antigua, como el eco de un idioma enterrado por siglos. Nadie más pareció notarlo. Nadie, excepto Amalia. De repente, la voz en su mente habló de nuevo. Escucha el eco. Hija mía, yo no bendigo este vino, lo lloro. Y entonces ocurrió. La sangre de Cristo en el cáliz no era roja, se había vuelto salada, espesa, como el mar. Un murmullo recorrió el convento. Algunas monjas se persignaron, creyendo en un milagro. Pero Amalia no. Ella sabía que aquello no era bendición, era advertencia. Temblando, se acercó al altar mientras el padre Ramiro repartía la comunión. Cuando el cáliz rozó sus labios, sintió el sabor del llanto. No era vino, eran lágrimas. Amalia lo dejó caer. El cáliz rodó por el suelo, y el sonido metálico rompió el hechizo. Las demás monjas gritaron. El sacerdote la miró horrorizado. Y en ese instante, una segunda lágrima dentro del frasco se derritió sola. Y entonces, la voz habló más fuerte que nunca. Si no escuchan mis lágrimas, haré que su fe se rompa, como tu voz. Hija mía. El eco de esas palabras resonó por toda la capilla. Las velas se apagaron una a una, como si la oscuridad hubiese sido llamada por su nombre. Amalia, de rodillas, comprendió que aquello apenas comenzaba. Si una sola lágrima podía torcer la misa, ¿qué pasaría cuando todas se derramaran? El padre Ramiro la tomó del brazo, furioso, acusándola de sacrilegio. Pero Amalia,
con una calma que no sentía. Le susurró al oído. No. Episodio 3. La voz que llora desde el cielo. La noche cayó sobre el convento como un velo de tinta. Sor Amalia permaneció arrodillada frente al altar vacío, con el frasco de lágrimas oculto entre sus manos. Desde la misa, ninguna de las hermanas le había dirigido la palabra. Algunas la miraban con temor, otras con odio, pero a ella ya no le importaba. Había algo peor acechando, el sonido. Comenzó como un susurro casi imperceptible, como el murmullo del viento atravesando las grietas de las paredes. Luego creció, hasta convertirse en un llanto. No un llanto humano. Era más profundo, más antiguo, como si naciera de un cielo que había olvidado la misericordia. A medianoche, las campanas del convento repicaron sin manos que las tocaran. 3 veces. Siempre 3. Amalia, temblando, apretó el frasco contra su pecho y susurró: «Si eres tú, háblame». Y entonces lo escuchó. «Amalia». Yo no callé. Ellos dejaron de escucharme. El llanto se transformó en palabras, derramándose desde lo alto como una lluvia de eco sagrado. Cada palabra era una herida. Cada sílaba, una verdad que quemaba. Las paredes del convento comenzaron a sudar agua. Y sobre el crucifijo, gotas espesas descendían como si el propio Cristo llorara. Amalia cayó de rodillas, pero no apartó la vista del altar. «¿Por qué lloras?», preguntó, con la voz quebrada. «Porque mi nombre fue robado, y mi silencio vendido como fe». El aire se volvió tan pesado que las velas estallaron, ahogadas en humo. Desde los dormitorios, las monjas comenzaron a gritar. No por miedo, sino porque todas escuchaban el mismo llanto. Sor Elena, la más anciana, irrumpió en la capilla, arrastrando su rosario por el suelo. Su rostro estaba desencajado. «Esto es el fin», gimió. «El cielo se está abriendo». Pero Amalia no la escuchaba. En el altar, la segunda lágrima del frasco se quebró como cristal, liberando una luz pálida que solo ella podía ver. Y en esa luz, una imagen, un libro sin páginas, flotando en la oscuridad, escrito con palabras hechas de agua. «Escribe lo que veas», ordenó la voz, «antes de que ellos lo borren». Amalia, con las manos temblorosas, tomó una pluma y escribió en el suelo mismo de la capilla. Ninguna tinta tocó la piedra, pero las palabras permanecieron, formadas con líquido transparente. El llanto cesó. Solo quedó silencio. Y en ese silencio, Amalia supo 2 cosas, que el episodio 4, el Evangelio prohibido. Las palabras escritas con lágrimas seguían allí, invisibles para todos, excepto para Sor Amalia. Cada noche, cuando las hermanas dormían, ella regresaba a la capilla con el frasco oculto bajo su hábito. Y cada vez que una lágrima se derretía, nuevas frases aparecían sobre la piedra fría del altar, como si el cielo mismo estuviera dictándole un evangelio que nadie debía conocer. Aquella noche, el aire estaba tan inmóvil que ni siquiera las velas se atrevían a parpadear. Amalia, con el corazón golpeándole las costillas, colocó el frasco sobre el altar. 3 lágrimas seguían selladas, pero una cuarta vibraba débilmente, como si supiera que pronto sería liberada. De pronto, la voz volvió. No un susurro esta vez, sino un murmullo roto, como el sonido de alguien llorando detrás de un muro infinito. «Amalia, no temas lo que lees. Teme lo que han callado». El frasco se agrietó. Una lágrima se derramó. Y en cuanto tocó la piedra, el suelo de la capilla brilló. Allí, ante sus ojos, apareció el libro, sin tapas, sin páginas, solo líneas de agua suspendidas en el aire, formando palabras que dolían mirar. Amalia cayó de rodillas. «¿Qué es esto?», susurró, aunque ya lo sabía. «Mi verdad, la que los hombres enterraron bajo sus templos». A medida que leía, sintió su piel quemarse. Cada frase era un peso insoportable, ángeles que lloraban porque el cielo estaba vacío, un Dios encadenado por la fe malentendida, y una advertencia, que el mundo entero estaba sostenido por lágrimas, y que cuando cayera la última, todo terminaría. La puerta de la capilla crujió. Sor Elena, la anciana, entró tambaleándose con un farol en mano. «Amalia, ¿qué haces aquí?», preguntó, pero su voz se quebró al ver el resplandor. Por un instante, los ojos de Elena también vieron el libro, y gritó: «¿Herejía? Eso no es de Dios». Amalia se levantó de golpe. «No, esto es lo único que es de él». Pero ya era tarde. El resplandor se desvaneció. El libro desapareció. Solo quedó el eco de la voz, suave pero inquebrantable. «Escribe antes de que ellos me borren otra vez». Amalia apretó el frasco contra su pecho. No podía detenerse. No ahora. Porque si esas lágrimas eran reales, significaba que toda la iglesia estaba edificada sobre un silencio que no debía existir.
Y esa noche, mientras las campanas del convento sonaban sin manos que las tocaran, Sor Amalia tomó una decisión. Si Dios había Episodio 5, la sangre detrás del crucifijo. La campana de medianoche retumbó en el convento sin que nadie la tocara. Sor Amalia, con el frasco de lágrimas oculto bajo su hábito, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Aquella noche, algo diferente pesaba en el aire, no era solo la voz de Dios, sino su llanto convertido en advertencia. Se dirigió a la capilla en silencio. El eco de sus pasos resonaba como un tambor fúnebre. Cuando empujó las puertas, un olor extraño la golpeó: hierro, sangre. El crucifijo sobre el altar estaba manchado. Fino al principio, apenas un hilo oscuro bajando por los pies de Cristo. Pero, mientras Amalia se acercaba, el hilo se multiplicó, resbalando por la madera como si el cuerpo tallado estuviera vivo. No, susurró, pero su voz se ahogó al escuchar el llanto. Amalia, no mires con miedo. Mira con verdad. Las lágrimas en el frasco comenzaron a brillar con fuerza, y una nueva se derritió sin que ella la tocara. El suelo tembló, y detrás del crucifijo, la pared se agrietó lentamente, como si algo quisiera salir. La sangre no provenía de la imagen, sino de lo que estaba detrás. Sor Amalia retrocedió un paso, pero sus pies parecían clavados al suelo. El crucifijo comenzó a inclinarse, chirriando sobre sus clavos, hasta revelar una hendidura oscura. Dentro, entre sombras, algo palpitaba. Tócalo, y recuerda. Con manos temblorosas, Amalia se acercó. Apenas rozó el borde de aquella abertura cuando un destello la cegó, visiones la invadieron. Ángeles con las alas rotas, gritando en silencio. Un Dios arrodillado, encadenado con cadenas de luz. Mientras voces humanas, voces de sacerdotes, de papas, de santos, sellaban su prisión con rezos falsos. Amalia gritó, pero nadie vino. Ni siquiera Sor Elena, que dormía en la celda contigua, pudo escucharla. Cuando abrió los ojos, el crucifijo estaba en su sitio. No había sangre, no había grieta, solo el frasco en su mano, con otra lágrima menos y una inscripción grabada en el cristal, que antes no estaba. Cuando caiga la última lágrima, el cielo se abrirá, y no todos sobrevivirán. Amalia se arrodilló, temblando. No sabía si aquello era una revelación o una sentencia. Y entonces, en la penumbra, algo aún peor sucedió. El Cristo de madera, inmóvil desde hacía siglos, inclinó la cabeza, como si la mirara. Episodio 6. El susurro de las cadenas celestiales. Sor Amalia no podía dormir. Desde aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, veía las cadenas, no de hierro, sino de luz, resplandecientes, infinitas, y sin embargo, opresivas como el peso de un pecado sin nombre. El frasco de lágrimas reposaba sobre su mesa, temblando como si tuviera vida propia. 3 gotas menos. 3 revelaciones que habían arrancado la fe que conocía. Aún así, algo dentro de ella quería más. Cuando las campanas marcaron la medianoche, se levantó. La capilla estaba vacía, pero el aire ardía como si miles de oraciones hubieran sido quemadas en el mismo lugar. Apenas cruzó el umbral, la voz volvió. Amalia, ¿quieres saber quién me ató? Ella apretó los dientes. Sí, muéstramelo. El frasco se agrietó de nuevo. Una lágrima cayó al suelo y, en cuanto tocó la piedra, la capilla se transformó. Las paredes desaparecieron. El techo se abrió, y Amalia se encontró de pie bajo un cielo negro como tinta. Allí, suspendido entre las nubes, lo vio, Dios, encadenado. No era la imagen de gloria que siempre había imaginado. Su rostro estaba cubierto de sombras, sus manos atravesadas por cadenas de luz que lo sujetaban como una ofrenda eterna. Y alrededor de él, 12 figuras. No ángeles, no hombres, 12 siluetas envueltas en túnicas sin rostro, susurrando oraciones que mantenían las cadenas tensas. Ellos me llamaron silencio, y el mundo creyó que yo consentía. Amalia temblaba, incapaz de apartar la mirada. ¿Quiénes son? Los guardianes de mi prisión, los santos que nunca fueron míos. Las figuras giraron sus cabezas vacías hacia ella. No tenían ojos, pero Amalia sintió sus miradas. Una de ellas levantó una mano, y al instante, una cadena invisible se tensó alrededor de su garganta. Cayó de rodillas, sin aire, mientras la voz de Dios retumbaba como un trueno ahogado. Toca las lágrimas, rompe los sellos. Con sus últimas fuerzas, Amalia sacó el frasco de su hábito. Apenas rozó el cristal. La visión estalló en luz. El cielo, las cadenas, las figuras, todo desapareció. Estaba otra vez en la capilla.
de rodillas, jadeando. Pero ahora, una nueva grieta recorría el frasco, y en su interior, las lágrimas parecían agitarse como si estuvieran vivas. Entonces lo oyó, no la voz de Dios esta vez, sino un susurro, seco y helado. Episodio 7, el guardián sin rostro. El convento estaba en silencio. Pero no era el silencio habitual de la noche, era un silencio tenso, antinatural, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. Sor Amalia no podía apartar la mirada de aquella figura en la penumbra de la capilla. El guardián sin rostro no se movía. Su túnica negra rozaba el suelo como si flotara, y de su interior emanaba un frío que apagaba las velas a su paso. No tenía ojos, pero Amalia sintió cómo la observaba. «No puedes estar aquí», murmuró, retrocediendo. El guardián inclinó la cabeza. Un gesto casi humano. De su interior emergió un sonido hueco. Una voz que no era voz. Como el eco de un rezo pronunciado bajo tierra. «No rompas las cadenas, o tu mundo caerá con ellas». Amalia apretó el frasco de lágrimas contra su pecho. «Dios. Él no debería estar encadenado». El guardián dio un paso hacia ella. El suelo bajo sus pies se agrietó levemente, como si la realidad misma rechazara su presencia. Él lloró, y nosotros bebimos de esas lágrimas. Creímos salvarlo. Pero la fe de los hombres hizo de su prisión una iglesia. La sangre de Amalia se heló. Entonces, ustedes. El guardián no respondió. Solo levantó una mano esquelética. Y en ese instante, el frasco tembló con violencia. Una de las lágrimas comenzó a derretirse sola. Aunque Amalia no lo había tocado. «No, aún no», gritó la voz de Dios en su mente. Como un trueno lejano. Demasiado tarde. La lágrima cayó al suelo. La capilla entera se llenó de un resplandor líquido. Y durante un segundo, Amalia vio algo imposible, los otros 11 guardianes de pie detrás del primero, rodeándola, formando un círculo. Y todos sus rostros estaban vacíos. El primero habló de nuevo. «Cuando la última lágrima caiga, no quedará cielo, ni infierno. Solo él, libre». Amalia dio un paso atrás. Pero la pared le cerró el paso. Su respiración era un cuchillo. Entonces, sin previo aviso, una mano fría como el mármol rozó su frente. El mundo se quebró. De repente, estaba en otro lugar. No el convento. No la tierra. Un abismo de agua y luz. Donde un dios encadenado lloraba sin cesar, y cada lágrima caía sobre el mundo de los hombres como lluvia invisible. Cuando volvió en sí, estaba sola en la capilla. El guardián había desaparecido. Pero en el frasco, una inscripción nueva había aparecido, grabada desde dentro. «No temas al llanto, tema el silencio que lo sigue». Amalia cerró los ojos. Episodio 8, la campana que sonó sin fe. El amanecer nunca había sido tan inquietante en el convento. Las hermanas caminaban en silencio, sin atreverse a mirarse a los ojos, mientras los ecos de una noche imposible todavía vibraban en el aire. Sor Amalia, con el frasco de lágrimas oculto bajo su hábito, apenas podía respirar. Lo que había visto, lo que había tocado, no era un sueño. Cuando la hora de la oración llegó, todas se reunieron en la capilla. Pero antes de que la primera palabra pudiera pronunciarse, la campana del convento repicó. Una vez, luego otra, y otra, 3 veces. El sonido era tan profundo que hizo temblar los vitrales, y un escalofrío helado recorrió las espinas de cada monja. Sor Elena, la más anciana, se persignó con manos temblorosas. «No puede ser», susurró. «Nadie ha subido al campanario». Entonces, ocurrió. Del crucifijo colgado sobre el altar comenzó a brotar una línea de luz líquida, como una lágrima dorada descendiendo desde los ojos de Cristo. Las hermanas cayeron de rodillas, algunas llorando de miedo, otras murmurando rezos desesperados. Pero Amalia no rezó. Ella sabía lo que aquello significaba. «Las cadenas se están aflojando», susurró la voz de Dios en su mente. Una ráfaga de viento atravesó la capilla y apagó todas las velas. La penumbra se volvió absoluta. Y entonces, la campana repicó una 4ª vez, algo que jamás había sucedido. De repente, una de las novicias gritó. Señalaba el techo con un dedo tembloroso. Allí, entre las sombras, las marcas comenzaron a dibujarse, símbolos de agua que goteaban lentamente sobre el altar, formando palabras que solo Amalia podía leer. «Él despertará». Las monjas huyeron despavoridas. Pero Amalia permaneció inmóvil, con el frasco en las manos. El cristal ardía como si algo en su interior quisiera liberarse. Sor Elena se acercó tambaleante, sujetándola por el brazo. «Esto no es de Dios. Niña, es el diablo probando nuestra fe». Amalia giró hacia ella, sus ojos brillando con un fervor que no era humano. «No, madre, esto es Dios».
Y ya no quiere callar. De repente, el campanario retumbó tan fuerte que las piedras del techo comenzaron a agrietarse. Entre el estruendo, Amalia escuchó un nuevo sonido, cadenas, arrastrándose, rompiéndose poco a poco en un lugar más allá del cielo. La voz volvió una última vez. Suave pero innegable. Amalia, la próxima lágrima abrirá la primera puerta. Y mientras las hermanas corrían aterradas por el convento, Amalia sonrió con un temblor sagrado. Porque sabía que esa noche, el frasco no dormiría intacto. Episodio 9, la primera puerta. La noche cayó sobre el convento como un velo de ceniza. Nadie habló durante la cena. Las hermanas apenas se atrevían a levantar la vista. Y hasta los rezos parecían huecos, como si sus palabras fueran tragadas por un vacío invisible. Pero Sor Amalia no sentía miedo. En su interior, algo palpitaba con una fuerza que no había conocido jamás, una certeza divina. El frasco de lágrimas reposaba frente a ella, sobre la mesa de su celda. Una grieta más, profunda y brillante como una herida, atravesaba el cristal. Y cada vez que Amalia lo miraba, sentía que respiraba. «Es hora», susurró la voz. A medianoche, cuando las campanas callaron y el convento dormía, Amalia llevó el frasco hasta la capilla. Caminaba descalza, con el corazón golpeando su pecho como si marcara el ritmo de algo inevitable. Frente al altar, cayó de rodillas. «Si esto es tu voluntad», murmuró, con los ojos húmedos, «entonces, úsame». La siguiente lágrima se desprendió sola, resbalando por el cristal y chocando contra el suelo de piedra. El sonido no fue un simple eco, fue un estallido, como si el mundo se quebrara por un instante. Entonces lo vio. La capilla desapareció, tragada por una luz infinita. Delante de ella, suspendida en el vacío, estaba la primera puerta. No tenía forma humana ni material. Era un umbral hecho de agua y fuego, girando lentamente en el aire, como si todo el cielo estuviera contenido en un solo punto. Y detrás de ella, un sonido. Cadenas. Rompiéndose. «Cruza», ordenó la voz de Dios. Amalia dio un paso, pero algo la detuvo. En el reflejo líquido de aquella puerta vio algo imposible, el convento en ruinas. Las campanas colgando de hilos rotos. Las hermanas llorando sangre mientras una sombra gigantesca descendía del cielo. Y entre aquel caos, su propio rostro. Pero no el suyo. Uno vacío. Sin ojos. Sin boca. Un guardián. «¿Qué? Soy yo», jadeó, retrocediendo. Aún no, pero pronto. Un estruendo la devolvió a la capilla. El frasco había dejado escapar otra lágrima. Y la puerta ya no estaba. Pero el suelo, frente al altar, tenía ahora un nuevo símbolo grabado, una cadena rota, sangrante, que no había estado allí antes. Amalia cayó de rodillas, temblando. Ya no quedaban dudas, cada lágrima no solo revelaba. Episodio 10, el eco de los caídos. El amanecer nunca llegó. El cielo sobre el convento se había vuelto de un gris metálico, sin sol ni luna, como si el mundo hubiera olvidado cómo respirar. Las hermanas se reunieron en la capilla, pálidas, murmurando rezos que parecían no llegar a ninguna parte. Pero Amalia no rezaba. Ella lo escuchaba. Un eco, lejano al principio, pero cada vez más claro. No eran campanas. No eran voces humanas. Eran lamentos. Voces quebradas, profundas, como si el mismo cielo estuviera llorando por algo que había perdido. Sor Helena la tomó por el brazo. «¿Qué has hecho, niña?», susurró con un temblor que no podía ocultar. «Esa campana no debía sonar». Amalia no respondió. Sus ojos estaban fijos en el altar, donde el símbolo de la cadena rota, grabado la noche anterior, ahora sangraba lentamente. Gotas rojas que no tocaban el suelo, flotaban, como si la gravedad misma rehusara tocarlas. «Escucha», dijo la voz de Dios dentro de ella. Y entonces lo oyó. Entre los ecos de los lamentos, surgió una palabra, una sola, repetida como un mantra que atravesaba los muros del convento. «Caídos, caídos, caídos». De pronto, las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Un viento helado barrió las velas, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse por sí solas. No eran simples reflejos, eran figuras, siluetas alargadas, torcidas, que parecían arrastrarse desde algún lugar más allá de la realidad. Una de las novicias gritó. Otra cayó de rodillas, rezando sin aliento. Pero Amalia dio un paso al frente. En el centro de la capilla, una de las sombras se detuvo. Creció, deformándose, hasta adoptar una forma humanoide. No tenía rostro, pero su boca inexistente se abrió, y el eco salió de ella como un alarido imposible. «¡Él se levanta!». Las hermanas huyeron. El suelo tembló. El frasco de lágrimas, en manos de Amalia,
Comenzó a emitir una luz azul, como si dentro de él algo golpeara frenéticamente, pidiendo salir. ¿Qué son?, susurró Amalia, sin apartar la vista de esas figuras. Ecos de lo que me traicionó, y de lo que vendrá. La voz de Dios resonó como un trueno apagado. El guardián sin rostro apareció nuevamente, de pie en la entrada de la capilla. Episodio 11, la llave de los caídos. La noche se arrastraba lenta, espesa como un manto de ceniza. Amalia permanecía de pie frente al altar, con el frasco de lágrimas entre las manos. El guardián sin rostro seguía allí, inmóvil, como una estatua hecha de sombra. ¿Llave?, susurró Amalia, su voz apenas un hilo de aire. ¿Qué significa eso? El guardián inclinó la cabeza. No hubo palabras, solo un sonido, el eco distante de cadenas desgarrándose. Y entonces, la voz de Dios volvió a hablar en su mente. No como un susurro, sino como un trueno contenido. No temes porque ya me perteneces, Amalia. Y solo una llave acepta su cerradura sin huir. El frasco ardió. Una segunda lágrima comenzó a desprenderse, temblando como si resistiera hasta el último instante. Amalia sintió su pulso fundirse con el cristal. Cada latido hacía que las paredes de la capilla se estremecieran. Y las sombras de los caídos, esas figuras alargadas y retorcidas, se inclinaran hacia ella, como si la reconocieran. No, Sor Helena irrumpió, pálida, con los ojos llenos de terror. No lo hagas. Niña, eso no es Dios. Amalia la miró con una calma inquietante. Entonces dime, ¿quién llora en el cielo? ¿Madre? Las palabras golpearon a Sor Helena como una sentencia. No tuvo respuesta. La segunda lágrima cayó. El aire se quebró como vidrio. Una nueva puerta apareció en el centro de la capilla, más grande, más viva. Estaba hecha de luz líquida, pero su centro era un abismo oscuro que giraba lentamente. De su interior surgió un murmullo coral. Miles de voces mezcladas en una plegaria invertida. Los caídos se arrodillaron. El guardián dio un paso al frente, señalando la puerta con una mano esquelética. Llave, ábrelo. Amalia avanzó, sus pies desnudos sobre las piedras frías. Cada paso era una renuncia. Cada respiración, un pacto. Al tocar la puerta, sintió que algo en su interior se rompía, pero no dolía. Era como si hubiera nacido para esto. Entonces, una mano temblorosa la sujetó. Sor Helena, no lo hagas. Dios no quiere esto. Amalia giró lentamente hacia ella, y sonrió. Dios no quiere ser encerrado. Madre, con un movimiento firme, empujó la puerta. Un viento Episodio 12, el trono vacío. La puerta se cerró detrás de Amalia con un estruendo seco, como un corazón que deja de latir. El mundo que conocía ya no existía. No había convento. No había cielo ni tierra, solo un horizonte líquido de sombras suspendidas, iluminado por una luz dorada que no provenía de ningún sol. Frente a ella, flotando sobre un océano de silencio, estaba el trono vacío, gigantesco, hecho de cadenas rotas y lágrimas cristalizadas que caían en un ciclo eterno, sin tocar nunca el suelo. A su alrededor, miles de figuras aladas sin rostro se arrodillaban en reverencia, pero ninguno osaba acercarse. Amalia avanzó, el frasco de lágrimas brillando en sus manos como un faro prohibido. Aquí empieza todo, susurró la voz de Dios, tan cerca de ella que parecía brotar de su propia sangre. ¿Por qué está vacío?, preguntó Amalia, su voz resonando sin eco en aquel reino de quietud. Porque lo abandonaron, y porque tú has sido llamada para verlo primero. Cada paso hacia el trono hacía temblar el aire. Los caídos, las sombras alargadas que habían cruzado con ella, se inclinaban más y más, como si la reconocieran. Y entonces Amalia lo sintió, un peso invisible, un poder antiguo, presionando su pecho, sus huesos, su alma. Cuando estuvo al pie del trono, vio algo grabado en sus cimientos, una inscripción escrita con sangre que nunca se secaba. No lloré por ellos, lloré por ti. Las lágrimas llenaron sus ojos. No sabía si era miedo o devoción. De repente, el frasco en sus manos estalló en una luz cegadora. La tercera lágrima se liberó, elevándose lentamente hacia el trono. Cuando la tocó, las cadenas que lo rodeaban se agitaron, como serpientes despertando de un sueño eterno. Un rugido atravesó el vacío. El trono habló. Amalia. La voz no era humana ni celestial. Era un eco de todas las plegarias jamás escuchadas. Un lenguaje que su carne no debía entender. Pero su alma sí. ¿Qué quieres de mí?, jadeó ella, de rodillas, mientras la luz la envolvía. De golpe, vio todo, el cielo agrietado, la tierra marchita, los caídos arrastrándose de vuelta al mundo de los hombres. Y sobre todo, vio a Dios, no como un rey glorioso, sino como un prisionero, encadenado detrás de su propio trono.
Las lágrimas de Amalia comenzaron a caer. Pero no por miedo. No, eran de obediencia. Episodio 13, cuando Dios rompa sus cadenas. El trono vacío temblaba. Las cadenas que lo rodeaban se tensaban como serpientes furiosas. Y de sus eslabones rotos caían chispas de luz que no iluminaban, sino quemaban la realidad misma. Amalia, de rodillas, sostenía los restos del frasco hecho añicos. La cuarta lágrima flotaba en el aire, girando lentamente sobre su cabeza como una estrella maldita. Las figuras aladas sin rostro, los caídos, empezaron a gritar. No era un grito humano, sino un rugido coral, un lamento de milenios acumulado. Aún puedes detenerte, susurró una voz detrás de ella. Era el guardián, siempre inmóvil, siempre sin rostro. ¿Detenerme? Amalia sonrió, con los ojos inundados de fe. No vine aquí para retroceder. El trono habló de nuevo, y esta vez, su voz hizo sangrar el cielo inexistente sobre ellos. ¿Ya ve? Llora una vez más. La cuarta lágrima cayó. El estallido no tuvo sonido. Fue un vacío absoluto que arrancó el aliento de todo lo que existía. Las cadenas del trono se partieron una a una, y cada ruptura resonó como un trueno que se filtraba hasta el mundo de los vivos. En el convento, las campanas tocaron solas. En pueblos lejanos, los crucifijos empezaron a llorar sangre. Sor Helena, arrodillada frente al altar del mundo real, sintió como el suelo se abría bajo sus rodillas. «Dios, perdónanos», gritó, pero no había nadie escuchando. Amalia avanzó. Cada paso la hacía menos humana. Sus venas brillaban como hilos de luz líquida. Su sombra se alargaba, tocando incluso los pies del trono. De repente, una mano invisible, enorme, infinita, surgió de las cadenas rotas. No era una mano hecha de carne, ni siquiera de luz. Era pura voluntad. Tocó el rostro de Amalia. Y ella no lloró de miedo, sino de devoción. «Ahora lo entiendes», murmuró Dios. Y Amalia respondió sin voz, solo con un pensamiento. «Sí. Si mis lágrimas te liberan, no dejaré de llorar». Los caídos cayeron de rodillas, golpeando el suelo con un estruendo que desgarró la eternidad. Y entonces, la quinta lágrima comenzó a formarse en sus ojos. El guardián dio un paso al frente, por primera vez en toda la historia de la creación, y habló con una voz tan antigua que hasta el silencio se quebró. «Cuando llores la séptima, ya no habrá cielo, ni infierno, solo él». Amalia sonrió, porque no había vuelta atrás. Episodio 14, el sexto llanto. El vacío temblaba. No había tiempo ni espacio. Solo el eco de un dios encadenado y el sonido de las lágrimas de Amalia golpeando la eternidad como campanadas que anunciaban el fin. La quinta lágrima ya había caído. El trono, antes dormido, ahora respiraba. Las cadenas se agitaban como bestias vivas. Y los caídos cantaban un himno sin palabras. Una melodía que hacía sangrar las estrellas invisibles sobre ellos. Amalia se encontraba de pie ante el trono, el rostro iluminado por una fe que no era humana. En su interior, algo se rompía y al mismo tiempo se expandía, como si su alma estuviera siendo moldeada en manos de fuego divino. El guardián sin rostro habló. El sexto llanto es el último umbral. ¿Ya ve? Cuando caiga, el cielo recordará lo que significa temer. Entonces déjalo temblar, respondió Amalia, su voz resonando como si ya no le perteneciera. Y lloró. La sexta lágrima no fue como las demás. No cayó. Flotó, girando lentamente. Y cada vuelta suya rompía una ley del universo. Con cada giro, el mundo mortal se desmoronaba un poco más, en los altares de piedra. Las estatuas de santos comenzaron a agrietarse. Los ojos de los crucifijos se cerraron, como si no quisieran mirar lo que estaba a punto de suceder. En el convento, Sor Helena vio el cielo abrirse. No en visión, no en sueño, lo real se desgarró sobre sus cabezas. Una luz desconocida se filtró, y miles de sombras aladas descendieron, arrodillándose alrededor de la capilla. «Amalia», gritó Helena, de rodillas. «Si lo haces, no quedará nada». Pero Amalia no escuchaba. Ella estaba de rodillas frente al trono, con los brazos abiertos, y su cuerpo brillaba como si cada lágrima estuviera convirtiéndola en parte de Dios mismo. «¿Llore? Hija mía», tronó la voz. «Con cada lágrima me acerco, y cuando derrames la séptima, ya no habrá más silencio». Los caídos alzaron la mirada. Las cadenas, una a una, comenzaron a romperse con estrépitos que hicieron temblar la creación. Cada ruptura enviaba ondas de luz negra que atravesaban todos los reinos, los vivos, los muertos y aquellos que nunca debieron existir. El sexto llanto se quebró en el aire. Y entonces, la lágrima cayó. El trono ardió.
El universo contuvo el aliento. Y por primer episodio 15, la séptima lágrima. El universo estaba al borde del colapso. El cielo se resquebrajaba como vidrio bajo un martillo invisible. Los cánticos de los caídos llenaban el vacío. Y el trono, antes silencioso, ahora palpitaba como un corazón antiguo a punto de despertar. Amalia permanecía de pie, rodeada de una luz que no pertenecía a ningún mundo. Su cuerpo ya no era del todo humano, sus venas brillaban con un fulgor líquido. Y su sombra se estiraba hasta tocar las ruinas del cielo. En sus ojos, la última lágrima esperaba. El guardián sin rostro habló. Por última vez. Llave, después de esta lágrima no habrá regreso. Ni cielo, ni infierno, solo su voluntad. Amalia no dudó. Entonces que se haga. Sor Helena. En el mundo de los mortales. Gritaba su nombre entre ecos de campanas rotas. Las paredes del convento se desmoronaban. Y el altar sangraba incienso como si hasta la piedra temiera lo que venía. Amalia. Detente. Suplicó. No sabes lo que traerás. Pero Amalia sí lo sabía. Y sonrió. La séptima lágrima comenzó a deslizarse. Cada milímetro de su descenso arrancaba gritos de las estrellas. Hacía temblar a los ángeles ocultos y apagaba las oraciones de los hombres. Era una lágrima hecha de fe rota. De amor imposible. De un Dios que había sido encadenado y olvidado. Llora y abre. Murmuró la voz de Dios. Grave. Inhumana. La lágrima cayó. El impacto no fue sonido ni luz. Fue silencio absoluto. Durante un instante eterno. Todo dejó de existir, ni cielo, ni tierra, ni cuerpos, ni almas. Solo él. El trono se abrió como una herida. De su centro surgió una figura inmensa, hecha de oscuridad y fuego líquido. Una presencia que no podía describirse ni con palabras ni con plegarias. No era el Dios de los templos, era el Dios antes de los nombres, antes de las promesas. Los caídos se postraron. El guardián sin rostro inclinó su cabeza. Y Amalia, temblando pero sin miedo, dio un paso adelante. Te he traído de vuelta, susurró. La figura la miró, y lloró. Cada lágrima suya caía como estrellas muriendo, incendiando el vacío, con una voz que rompió todo lo que quedaba de la creación. Él habló. Ahora, el mundo sabrá. Y con ese rugido, la realidad se volvió. Epílogo. El primer día después de Dios. No hubo amanecer. El sol, tal como lo conocía la humanidad, fue devorado por una luz distinta, una claridad sin calor, sin origen, que no permitía sombra alguna. Las campanas de todas las iglesias del mundo sonaron al unísono, aunque nadie las tocara, y en cada altar, las estatuas lloraron, no sangre, sino lágrimas idénticas a las de Amalia. Los hombres salieron de sus casas temblando. No había viento, no había tiempo, solo aquella presencia. Algunos cayeron de rodillas, otros gritaron hasta desgarrarse la garganta, pero todo fue inútil. En el cielo abierto, Dios estaba de pie, no el Dios de los cuadros ni de los sermones, no un padre ni un juez. Era una herida luminosa en medio de la eternidad, y sus ojos, si es que podían llamarse así, miraban directamente dentro del alma de cada ser vivo. Nadie podía huir de esa mirada. Amalia estaba a su lado. No tenía cuerpo, y sin embargo estaba más viva que nunca. Su rostro, antes humano, ahora brillaba con la misma luz imposible del trono. ¿Y ahora?, preguntó ella, su voz resonando en todos los rincones del mundo a la vez. Dios no habló con palabras. Su respuesta fue una lágrima, y cuando tocó la tierra, la realidad cambió.